son un gran grupo de enfermedades que, como su nombre indica, pues son de características, son de origen monoclonal y se caracterizan pues, por la proliferación de los linfocitos y de las células plasmáticas, y eso conlleva la producción o la hiperproducción de una inmunoglobulina, que es lo que a la postre va a dar origen a las manifestaciones clínicas. Esta hiperproducción de una inmunoglobulina, que sería una inmunoglobulina monoclonal, es de forma descontrolada y la podemos detectar en los fluidos, en orina y en la sangre principalmente. Y eso conlleva pues a la disminución de las otras inmunoglobulinas, es decir, prolifera debido a que se activa un solo clon del linfocito y hay la producción de una inmunoglobulina. Entonces las otras inmunoglobulinas tienden a disminuir. Entonces hay hipogammaglobulina en relación a las otras gammaglobulinas. Ahora, este tipo de inmunoglobulina que va a estar predominando sobre las otras, que va a estar circulando, que la podemos medir, se conoce como componente M o una paraproteína M. De ahora en adelante, cuando hablemos de componente M, ya sabemos que es la inmunoglobulina monoclonal que se está produciendo en exceso, componente M o componente monoclonal. Es un gran grupo de enfermedades que vamos a ver, por supuesto, la más importante por la frecuencia con que se presenta. Recuerden, en el linfocito B, la maduración, cuando sale de la médula ósea, debe ser activado en los órganos linfáticos periféricos. Él está circulando en la sangre cuando pasa por un ganglio linfático, por ejemplo. Allí es expuesto a diversos tipos de antígenos y pues él se activa, ya va a tener una especificidad sobre este tipo de antígenos solamente, y se transforma en una célula más especializada en la producción de inmunoglobulina, que es la célula plasmática. Y aquí pues comienza la producción exagerada o adecuada, mejor dicho, estamos hablando del punto fisiológico, de inmunoglobulina. En el caso de la gammopatía monoclonal, pues sería una producción exagerada. Pero lo mismo, el linfocito B circula en la sangre, termina de madurar cuando se expone a su antígeno y ya va a adquirir la especificidad, se transforma en una célula plasmática que su única función es sintetizar inmunoglobulinas específicas contra este antígeno. Aparece el linfocito con un citoplasma más abundante y aquí conteniendo pues más bolitas allí con inmunoglobulina. De manera que nosotros vamos a tener una hiperproducción de una inmunoglobulina, que puede ser la inmunina G, la M, la A, etcétera, etcétera. Recuerden la estructura de la inmunoglobulina. Las inmuninas son dos cadenas, este es el esquema más representativo, que es una inmunina G, son dos cadenas pesadas, que es la que le da el apellido a la inmunoglobulina, si es la cadena G, por supuesto, la inmunina G, y así sucesivamente. Y dos cadenas livianas, que pueden ser capa o lambda. No pueden ser capa y lambda, tiene que ser o capa las dos o lambda las dos. La unión de las dos, capa la liviana con la pesada, en este extremo, amino terminal, se forma el fragmento de unión al antígeno, que es el FAC. ¿Recuerdan? Aquí donde se pega su antígeno, el FAC. Y la región FC, el extremo amino carboxílico, que es donde el receptor FC, que es el extremo efector. Es allí donde la inmunidad es capaz de producir su efecto, uniéndose a los fragmentos FC de los macrófagos, entre otras células que expresan el receptor FC. Entonces, esto es un monómero, o sea, es la inmunina G. Recuerden que
La A son dos monómeros eléctricos, por lo tanto es un dímero, la A, y la EM, que es la de mayor tamaño, tiene 10 monómeros, o sea, por lo tanto es un polímero. La clasificación de estas gamapatías monoclonales la vamos a clasificar en gamapatías monoclonales, significado incierto, que es la más frecuente de todas, el mieloma múltiple, que es el centro hoy de la clase, el Waldenstrom, la enfermedad cadena pesada y amiloidosis. Vamos a tocar el más importante por cuestión de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las características comunes a las gamapatías monoclonales? Primero, su nombre indica, gamapatía monoclonal. Se llama gamapatía porque son proteínas que migran, estas proteínas o esta inmunoglobulina migran en la región de las gamma cuando le hacemos la electroforesis. Cuando nosotros hacemos una electroforesis de proteínas, tenemos la región de la albúmina, que es la más numerosa, la proteína más numerosa del plasma. Tenemos la región de las alfa, alfa 1, como la alfa, aquí caen algunas, como la alfa 1 antitripsina, la alfa 2, el alfa 2 macroglobulina, la hemopexina, aquí la región de las beta, la beta 2 microglobulina, y la región de la gamma, aquí caen las inmunoglobulinas, por eso se llama gamma globulina. Y aquí vemos un patrón que lo vamos a ver después, anormal. Entonces, por eso son gamapatía monoclonal. Proliferación no puede ser célula plasmática, ya lo dijimos que es de origen clonal, por lo tanto hay proliferación de un clon de célula maligna, que es lo que va a permitir la acumulación de células plasmáticas en la médula ósea. Y por lo tanto, si es una célula anormal, va a producir inmunoglobulinas disfuncionales. Se acumulan inmunoglobulinas disfuncionales y las otras células plasmáticas comienzan a disminuir las normales y comienzan, por lo tanto, la disminución de inmunoglobulinas normales, lo que habíamos dicho que era, llamamos disminución de las normales y predominio de las anormales. El componente M ya lo dijimos que era el exceso de inmunoglobulina, lo podemos medir en sangre o en orina, y el daño a órganos por infiltración. Estas son las características comunes a todas las gamapatías monoclonales. Ya estamos pues hablando ya específicamente del mieloma múltiple, que es la más importante por sus implicaciones clínicas. Es el 1% de todos los cánceres y representa el 10% de todas las hemopatías malignas. Después de los linfomas, la más frecuente que tenemos son el mieloma múltiple, especialmente personas de edad avanzada. Se calcula 4 casos por cada 100.000 habitantes, es variable. Más frecuente en individuos mayores de 65 años. Es raro ver mielomas en menores de 35 años, o sea, podemos verlo, pero es muy raro. Menos del 1% de los casos se presentan en menores de 35 años y menos del 15% en menores de 50 años. Es una enfermedad que se comienza a aparecer después de los 65. La media de aparición es 72 años, 73 años, más o menos aproximadamente. Y tiene una mayor incidencia en raza negra y en el sexo masculino. De por sí la raza negra es un factor de riesgo. No está clara, como todas las malignidades, quién la produce. Lo que sí sabemos, que he venido recalcando desde que empezamos las malignidades, que hay alteración genética. Y entre más alteración genética, mayor probabilidad de que sea hematólogo. Entre más alteración genética. Normalmente son alteraciones de la cadena pesada de la inmunoglobulina, pero la lista es grande y esto conlleva activación de protooncogenes, se activa y se transforma en oncogenes, que son los que van a estimular la producción de células malignas y se inhiben los genes supresores de tumor. Hay un desbalance. Esto ocurre para todas las malignidades hematológicas. Desde la que empezamos a ver leucemia, dijimos que había predominancia de los oncogenes e inhibición de los genes supresores de tumor. Eso crea un balance positivo a crear que un ambiente propicio para que las células malignas se reproduzcan y se perpetúen allí en comparación con las células normales. Los factores de riesgo implicados tenemos
la exposición a radiaciones ionizantes. Se ha descrito casos hasta de 15 años después de la exposición puede aparecer mieloma. 15 años luego de la exposición a radiaciones ionizantes. La exposición a benceno, insecticida y pesticida, parecido a la patología de origen B. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de leucemia linfoide crónica, cuando hablamos del linfoma tipo no hodgkiniano, dijimos que más que todo exposición a radiaciones ionizantes y a pesticidas, insecticidas, benceno. Se ha descrito una asociación con el virus herpes humano, parecido a los linfomas, y una mayor tendencia a presentar mieloma múltiple en aquellas familias que tengan algún miembro con este tipo de patología. Y la raza negra es mayor la incidencia con respecto a los otros tipos de raza. Dijimos que existían varios tipos de inmunoglobulina. La más frecuente en este tipo de mieloma múltiple, la que determina el tipo de mieloma múltiple, es la inmunoglobulina que esté circulando en exceso. Más frecuente la IgG, más de la mitad de los casos son IgG, pero podemos ver mieloma tipo IgA, algunos que solamente expresan una cadena liviana, o expresan la cadena kappa o la lambda. No pueden expresar las dos, o kappa o lambda. Por eso es monoclonal. Esta la vamos a llamar, tiene Vence-Jones, que la escribió en orina. Son las cadenas livianas que detectamos en orina. Y cuando solamente expresan eso, lo llamamos mieloma de Vence-Jones. Inmunoglobulina D, es muy poco frecuente, y el llamado no secretor, que no podemos detectar las inmunoglobulinas por los métodos actualizados. Ahora bien, ¿cuál es la sintomatología del mieloma múltiple? Es una enfermedad crónica. A veces pertenece pues a lo llamada malignidades indolentes, de años, meses o años, la persona puede presentarse asintomáticas hasta que comienzan a aparecer los dolores óseos, en la principal manifestación. El 70% de los casos van a manifestar dolor óseo en el esqueleto, principalmente en axial. Empiezan con dolor en la columna vertebral, en las costillas y en los huesos largos, en el sacro o en la cintura pélvica. Este dolor óseo es característico, principalmente ocurre en reposo y predomina en las noches. Y esto se debe principalmente a un desequilibrio en las sustancias que regulan la osteogénesis y la osteoclastogénesis, con predominio de aquellas sustancias que favorecen la destrucción del hueso, como el caso de interleuquina 6, que estas células tumorales producen citocina, como la interleuquina 6 y el ligando del receptor nuclear tipo kappa, que son los que van a activar a los osteoclastos. De manera que hay activación de osteoclastos y al mismo tiempo inhibición de la osteoprotegerina o la OPG, que estimula la osteogénesis. Entonces hay un equilibrio a favor de la osteoclastogénesis, de manera que hay resorción ósea. Constantemente hay destrucción de los huesos. ¿Okay? Presten atención. Yo no puedo creer que ustedes no tengan hora y media sin estar pegados al celular. No puede ser. O sea, tan importante, tienen algún compromiso, están de guardia, tienen un paciente en malas condiciones, un familiar. O sea, no sé, no entiendo eso. O sea, hora y media aquí, atienden. Ya he visto como 5 o 6. O sea, no entiendo sinceramente. Aprovechen esta hora. Cuando salgan aquí, escriben todos los mensajes, ¿no? Pendejeras, que sí, que viniste, que no viniste, que estáis comiendo, que no estáis comiendo. Aprovechen. Después cuando vayan a leer ya es más fácil. Entonces, ya sabemos cuál es la fisiopatología, que es lo que impera aquí, el dolor óseo, la osteoclastogénesis. Los pacientes que pueden venir con una fractura patológica por la resorción ósea que predomina. En segundo lugar, por infiltración de la médula tenemos el síndrome anémico.
Y en tercer lugar, la infección a repetición. Entonces, normalmente son pacientes que vienen con dolores óseos, con anemia y con infecciones a repetición. Y si se suma una creatinina elevada, eso es un miedo. Dígame. Yo conocí en el universitario una paciente que tenía melanoma y estaba en el servicio interno porque tenía una infección de piel. Pero ella era todo lo contrario a la epidemiología. Ella era menor de 40 años y no mujer nueva. No, eso no quiere decir que no lo sufran, ¿no? Yo dije que menos del 1% podían ser menores de 35 años. Sí, pero no sé, me sorprendió ver esa epidemiología porque en ningún caso he conocido eso de ella. No, nosotros hemos tenido casos de pacientes de 40 años. Tenía todas esas cosas y además era índice renal, solamente tenía un niño. Bueno, pero sí, recuerda que eso es un estudio epidemiológico, por eso es que decimos lo más frecuente es tal, pero siempre hay pacientes que se presentan de otra manera. Ella tenía 6 años de diagnóstico, pero 6 años sin tratamiento. Sí, no todo se trata. Sí, ella me dice que la terapia le cayó muy mal y decidió tomar eso. Bueno, hay, por lo menos, el mieloma Hodgkin o quiescente, algunos autores dicen que no debe tratar, eso vamos a ver después. Pero lo importante es esta triada de dolor óseo, de anemia y de infecciones a repetición. ¿Por qué se debe es la principal causa de muerte? ¿Por qué se debe la infección a repetición? Por la inmunoglobulina deficiente, que suplanta la normal. Ahí pongamos. Eso es lo que causa la infección. La mitad de los casos, ya cuando vienen a consulta, tienen nefropatía manifestada por creatinina elevada. Puede ser bajo la forma de nefritis artificial, en los casos más severos ya conlleva insuficiencia renal aguda. Y hay varias causas, por lo cual nosotros hacemos daño renal en el mieloma. Primero, por el acúmulo de cadena ligera en los túbulos distales. Las cadenas ligeras se filtran y luego se depositan en los túbulos distales del riñón y van tapándolo. Eso es lo que se llamaba riñón de mieloma, que es el acúmulo de cadenas ligeras. Se llama riñón de mieloma. Y además de eso hay otras causas como el abuso de aire, porque abusan de aire los pacientes. Por el dolor. Entonces comienzan a abusar de aire. Infecciones a repetición, dijimos que había infecciones a repetición. La hipercalcemia por la destrucción ósea, hiperuricemia por el aumento del metabolismo celular, infiltración de riñón, puede verse, o el depósito de amiloides, que lo vamos a ver al final, que es el amiloide. Todas estas son causas de la nefropatía en mieloma múltiple. La etiopatogenia es multifactorial, pero no se lo olvide que lo más importante es la cadena ligera, que es el llamado riñón de mieloma. Pérdida de peso como entidad maligna que es, y puede haber enfermedad extramedular como hepatoesplenomegalia, frecuente la hepatomegalia, o puede haber tumores de célula plasmática ubicados no solamente en huesos sino en otros órganos. Entonces llamamos los plasmocitomas o tumores solitarios de célula plasmática. Los plasmocitomas es un tumor solo de célula plasmática. No tiene que haber infiltración de la médula ósea. Otras alteraciones clínicas, la neuropatía por compresión de la médula espinal. Entonces tenemos un paciente que presenta dolor en reposo, con parestesias, déficit motor y sensitivo a medida que aumenta la compresión y puede llegar a casos severos a paraplegia. La fractura patológica, un paciente que debute con una fractura patológica es imperativo de descartar que tenga una gamopatía múltiple. Eso es condición sine qua non. Una fractura que no hay un agente externo suficientemente fuerte para provocar la fractura, entonces, sino que simplemente se sentó y se fracturó la vértebra lumbar, entonces vamos a ver por qué resulta ser bien. El síndrome de hiperviscosidad, que ya lo habíamos mencionado en las leucemias, que era por aumento de glóbulos blancos. Aquí nosotros vemos la hiperviscosidad es debido al aumento de las inmunoglobulinas que están circulando, que dan cantidad de producción
que llega a producir también que la sangre se vuelva más viscosa. Allá era por exceso de glóbulos blancos y aquí principalmente por exceso de inmunoglobulina. Lo vemos principalmente en el mieloma tipo IgA o cuando hay compromiso de IgM, que son de alto peso molecular. Es raro verlo en los mielomas IgG, pero eso no quiere decir que no se puedan presentar. En este caso, pues se observa falla de órganos como cerebro, riñón, pulmón, ya lo habíamos mencionado, la hiperviscosidad, y las hemorragias en un 15% por obstrucción de los vasos sanguíneos. Hay trombosis, luego se rompen los vasos sanguíneos, entonces hay hemorragia y trombosis. Y la amiloidosis primaria, que es el acúmulo de amiloide, vamos a ver al final que es el amiloide, que puede producir insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome campiano y píceos. Estas son las manifestaciones clínicas de un mieloma múltiple. ¿Okay? Importante el CRAC, este acrónimo, no se les olvide, CRAC. Eso se acuñó hace una década atrás para explicar las principales manifestaciones. Y son un acrónimo de la sigla en inglés, CRAC de calcio, aumento del calcio, R de renal, A de anemia y B de bones, de hueso, en inglés. No se lo olvide, CRAC. Hay hipercalcemia, el calcio está por encima de 12.5 miligramos por decilitro, o aumento de 1 miligramo por decilitro sobre el límite superior del rango normal. Insuficiencia renal demostrada por una creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, o se le hace clara de creatinina. La anemia, menos de 10 gramos por decilitro, o descenso de más de 2 gramos en relación al límite inferior normal. Y las lesiones óseas, en hueso, vemos lesiones líticas o fracturas patológicas. Bueno, desde el punto de vista de laboratorio, hasta aquí no hay duda. Desde el punto de vista de laboratorio, tenemos de los pacientes, habíamos dicho que entre las manifestaciones más importantes teníamos dolor óseo, ¿qué más? Anemia e infecciones respiratorias. Bueno, la anemia es normocítica normocrónica, por lo general. Si no hay una causa de anemia sobreagregada, pero por lo general normocítica normocrónica. Los leucocitos y las plaquetas en estado variable dependiendo de la infiltración medular por la célula plasmática. Si lo captamos en estadio avanzado, va a haber leucopenia y trombocitopenia por lo general. Va a depender del estadio en que lo captemos. En el frotis vamos a ver el fenómeno de Rouleau. Rouleau es el nombre para este fenómeno que los glóbulos rojos se agrupan en forma de pila de moneda, como si fueran pilitas de moneda, una encima de otra, como la vemos aquí, que es producida por la misma exceso de inmunoglobulina que sirve como un cemento, como un puente entre una membrana de glóbulos rojos y otra. Entonces se van apilando en forma de moneda. Eso, cuando le reporten eso en un frotis, nosotros inmediatamente hay muchas causas de Rouleau, pero empezamos a buscar gammapatías monoplurales. Y debido al aumento también de estos glóbulos rojos que se están pegando unos con otros, y aumentar la viscosidad sanguínea, la velocidad de segmentación globular se eleva en forma importante. No, enfermedades, otros cánceres, todo el grupo de gammapatía, no solamente mieloma, otros cánceres, inclusive procesos autoinmunes, inclusive artritis reumatoidea, lupus, etc. Y el artefacto, un efecto de cuando hacen el extendido, no lo extienden bien, valga la redundancia, y quedan apilados uno con otro. Entonces, eso se hace haciendo un nuevo extendido más fino, o se le coloca solución fisiológica y ahí se separan los glóbulos rojos, cuando es por efecto del artefacto. Pero bueno, buscamos otras causas, pero siempre que reportamos Rouleau, si el frotis está bien hecho, bueno, uno supone, bueno, vamos a buscar una gammapatía monotonal que quizá lo que más se acerca o una de las posibilidades de un diagnóstico más frecuente asociado a la Rouleau. La química es
si ya tiene creatinina, ya es más pronóstico, la creatinina elevada, perdón. La albúmina, en casos avanzados, ya por hepatopatía, ahí la albúmina comienza a bajar, hay hipoproteinemia, y aumentan las globulinas porque son un componente de la gamma globulina. Las gamma globulinas son globulinas. Entonces vemos una globulina de 8, de 10, y la albúmina al contrario, o sea, viceversa, disminuida la albúmina. Calcio, dijimos por la resorción ósea a hipercalcemia, y esto es una verdadera emergencia, cuando debutan con calcio muy elevado. Afortunadamente no es tan frecuente, lo vemos en casos muy avanzados, y la proteína C reactiva elevada como proteína en fase reactante aguda elevada. La beta-2 microglobulina, yo la había mencionado anteriormente en la leucemia linfoide crónica y en los linfomas, que lo usábamos como marcador de carga tumoral. O sea, la beta-2 microglobulina es una proteína que forma parte del complejo mayor de histocompatibilidad, forma un complejo y permite pues, la activación de células T. Aquí en lo que es mieloma múltiple, la vemos, si nos sirve, la pedimos obligatoriamente para ver, para estadiarlo, no diagnosticarlo, para estadiaje y pronóstico. La beta-2 microglobulina. Entonces nos habla, si está muy elevada, nos dice que la carga tumoral es muy alta y le confiere peor pronóstico, aunque la tenga normal. Vemos aquí, pues vamos a confirmar que ellos eran hallazgos inespecíficos. Entonces ahora pasamos a la prueba confirmatoria. ¿Qué tenemos que hacerle? Huyar de la médula, hacemos una aspiración de médula ósea y vamos a ver el acúmulo de células plasmáticas en médula que tiene que tener criterios de más 10 o más por ciento de células plasmáticas en médula ósea para considerar mieloma. Normalmente son células plasmáticas anómalas en su morfología. Vemos muchas formas anormales. Aquí vemos una binucleada, ya esto de por sí es patológico. Algunas vemos con nucleolos, que son plasmablastos, o sea, son inmaduras. Y aquí vemos una médula con infiltración de células plasmáticas en múltiples estadios de maduración. A lo que veamos esta lámina, enfocamos aquí un mieloma a leguas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en un solo campo. Entonces, estas células plasmáticas son anómalas en su morfología y función. Recuerden que van a secretar una sola inmunoglobulina que no tiene función como anticuerpos y están pues en diferentes estadios de maduración y por lo tanto son anormales en su morfología. Y si no estamos pensando que es un tumor extramedular, por ejemplo, en otro tejido, o un tumor solitario, tenemos que hacer biopsia de tejido, en el caso de los plasmocitomas solitarios. Profesor, una pregunta. Cuando está en menos del 10% de la cantidad de plasmocitos, ahí no consideraríamos una gamapatía hormonal de significancia. Allá abajo. Sí, allá abajo. Por eso hay que interpretarlo con cuidado. Luego vamos a la electroforesis de proteína. En la otra prueba que usamos de rutina, el 85% captamos el componente M. Aquí lo que vamos a buscar es el componente M, aquí vemos una electroforesis normal, la proteína más abundante, por lo tanto el pico mayor y la albúmina. Ahí no tenemos duda. Luego vemos la región de las alfa y de las beta y de las gamma, donde caen las inmunoglobulinas. Entonces, normalmente vemos cuando es gamma-apatía monoclonal, vemos la región de la gamma, fíjense que es una curva con base estrecha y picuda. Esa es la definición de la banda que vemos en el ojo. Entonces, una banda de base estrecha picuda en la región de la gamma. Eso es mieloma múltiple hasta que se demuestre la condición. Y hoy en día pues se usan, ya la electroforesis está pasando de moda, se usan otras técnicas más avanzadas, como la inmunofinación, la inmunoelectroforesis, pero en nuestro medio no la tenemos todavía. Nosotros, sin embargo, la electroforesis nos ayuda mucho, es obligatorio pedirle a todos estos pacientes. En otros países ya, por lo menos ya se pide la inmunofinación
que es más sensible, más específica, pero seguimos todavía con la electroforesis. Que todavía sigue nos ayudando. Tomamos la muestra de médula ósea y la mandamos a hacer inmunofenotipo para que nos reporten que las células plasmáticas sean de tipo, porque nosotros tenemos células plasmáticas en médula ósea. Tiene que ser de tipo clonal. Entonces tenemos que demostrar que este inmunofenotipo no es característico de la célula plasmática normal. Entonces las células plasmáticas anormales ganan unos antígenos o expresan unos antígenos que no lo va a expresar la célula normal. Entonces el inmunofenotipo lo va a reportar inmunoglobulina de citoplasmática positiva, CD38 positivo, CD45 negativo. Bueno, aquí están todos los marcadores, no vamos a profundizar en esto. Lo que nos van a decir por citometría de flujo que este paciente, según estos marcadores, es una leucemia, una gamopatía monoclonal de tipo mieloma. Mandamos a hacer el inmunofenotipo y ahí tenemos la electroforesis, la aspiración de médula, vemos la morfología de la electroforesis y vamos por inmunofenotipo. Cuantificamos la inmunoglobulina en sangre. Yo voy a ver cuánta carga de proteínas tiene la sangre. Cuantifico, yo pido cuantificación de inmunoglobulina, cuantificar la G, la M, la D, la E, etc. O la A y la A. Entonces ahí va a salir la G súper elevada. Si el valor no más de 700 a 1000 unidades o nanogramos, el valor que establezca el laboratorio, te va a dar 3400. Va a estar elevado en la inmunoglobulina que está afectada en sangre. Le pedimos cuantificación de inmunoglobulina, esto se hace al unísono, y en orina pedimos las cadenas livianas que se secretan como cadenas livianas, se secreta la inmunoglobulina completa. Si la célula plasmática lo que está es secretando solamente las cadenas livianas, la podemos captar en sangre y en orina. En orina, pues 80% en orina la captamos y tiene que ser o solo cadenas kappa o solo cadenas lambda, ¿cierto? No puede tener en orina salir capilar porque es monoclonal. Entonces vamos a tener o kappa o lambda. La expresión es anormal. Entonces tenemos lo que llamamos proteína de Bell-Jones en orina, el 80% la captamos y vemos las cadenas ligeras o kappa o lambda. No vamos a ver la inmunidad completa. Y la citogenética, aquí ni siquiera la convencional, porque yo siempre le he dicho que el problema es el dinero, la mayoría de los pacientes, ya con que gastaron de citometría, que vale $260, más las imágenes que hay que hacerle, los estudios, etc. Para uno dice que hacerte la citometría son $160 más, la mayoría de veces no lo tiene. Entonces, si vamos a privilegiamos la citometría. Entonces nos quedamos cortos con la parte de citogenética. Hoy en día la guía internacional recomienda por hibridación in situ, en FISH, y no por citogenética convencional, que es la que tenemos nosotros. FISH lo hay en Caracas. Para mieloma podemos pedir FISH. Y aquí están todas las alteraciones genéticas. Como todas las malignidades ahora, todo está dirigido hacia la parte genética, molecular. Y las translocaciones del gen de la cadena pesada de inmunoglobulina, que son las más frecuentes, que dije al principio. Alteraciones de número de copias, fíjense, trisomía, todas estas monosomías, vías que son afectadas. No vamos a meter con eso porque es un poquito complejo, ¿no? La cantidad de... Lo que sí sabemos que hay varias alteraciones citogenéticas. Las más características son los rearreglos del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Seguimos estudiando al paciente. Vamos a los hallazgos radiológicos. Recuerden que ya hablamos al principio que había osteoclastogénesis, predominaba sobre la osteoclastogénesis. Si hay destrucción del hueso, vamos a ver imágenes, los rayos X, que es lo que usamos en nuestro medio, porque ya en la mayoría de las guías internacionales no se usa rayos X, sino que usan tomografía, que es superior a los rayos X, en detectar imágenes, sobre todo lesiones pequeñas, resonancia magnética para columna y el PET, sobre todo el CT-PET,
para reevaluación o seguimiento de los pacientes. Hoy en día pues se recomienda la tomografía de cuerpo entero a baja dosis y es superior a los rayos X. Pero los rayos X, si tienen la posibilidad, ustedes tienen que pedir rayos X de cráneo, de huesos largos, costillas, columna. Y aquí vamos a ver las imágenes características, se llaman imágenes en sacabocados. Esta imagen redondeada aquí, múltiple imagen redondeada en cráneo, que esto es característico de un mieloma múltiple. Esto es columna, vértebra, aquí va en cráneo, fíjense, un hueso largo. Estas son imágenes en sacabocado. Eso es característico del mieloma. ¿Okay? Aquí tenemos un PET marcando una lesión lítica, un número, el hombro, y bueno, ya sabemos que por lo menos aquí le mandamos a hacer rayos X, rayos X de cráneo, huesos largos, de columna, costilla, de tórax, columna y de la región de la cintura pélvica. Y ahí buscamos bien si hay una imagen ortolítica en sacabocado. Y una pregunta, más o menos como cuánto tiempo tarda eso en desarrollarse. No, eso es muy variable. Esto es una enfermedad indolente. Puede tener meses, años en aparecer las manifestaciones. Criterio diagnóstico de mieloma múltiple, estos son los últimos revisados. Una infiltración plasmocitaria clonal en médula ósea mayor del 10%. Yo puedo tener una infiltración en médula ósea con células plasmáticas porque tengo una infección, una neumonía. Puedo tener 10% de células plasmáticas, pero eso es normal, es una respuesta fisiológica. Y están produciendo gamma globulina por el proceso infeccioso. Entonces tenemos que demostrar que exista clonalidad. Y la clonalidad la hacemos con la citometría de flujo. Por eso tenemos que hacer estos estudios. O un plasmocitoma óseo, solamente un tumor de célula plasmática único, localizado en hueso, o puede ser en otra región del cuerpo, lo que llamamos extramedular, pero eso sí tenemos que biopsiarlo obligatoriamente. Uno de estos criterios, la impresión clonal en médula ósea o un plasmocitoma óseo, y uno de estos criterios que siguen aquí, hipercalcemia, ya lo mencionamos, insuficiencia renal crónica manifestada por creatinina mayor de 2 y la anemia menor de 10 y las lesiones óseas en imágenes osteolíticas, en rayos X simple, TAC o resonancia o CTP, cualquiera de los métodos que nosotros usamos. Y tenemos que demostrar que esos biomarcadores sean de clonalidad. ¿Cómo hacemos? Bueno, demostramos que la infiltración plasmocitaria sea mayor del 60%. Porque tú decías antes, hemos tenido pacientes con crack, tienen crack, y hacemos la prueba médula ósea y nos da 8% de células plasmáticas. No reúne el criterio de más de 10 o más, pero clonalmente te dice el 80% de células son clonales. Nosotros le damos quimioterapia, porque son un mieloma hasta que se muestra. Entonces, somos un poquito laxos en ese aspecto, porque tiene crack. Si tiene crack, hay una pérdida. Ahora, si no tuviera crack, ahí queda la duda, si en verdad necesitan otro tratamiento. Bueno. ¿Y cuál sería la diferencia entre que tenga la infiltración en 10% o 15% y más de 60%? Es la que tiene más masa tumoral. Los estadios, pues, hace muchos años nos guiamos por el estadio, por el urizano, que era esto ya clínico, la hemoglobina, estadio 1, cuando teníamos una mayor de 10, la proteína monoclonal, si es IgE menor de 5 gramos, si es IgA menor de 3, proteína de Jones, radiografía ósea normal y calcio 0. Y el estadio 3, que aquí es un error, la hemoglobina más baja, pero la mayor cantidad de proteína monoclonal, las lesiones osteolíticas más de 3 en radiografía convencional. En aquella época no se usaba CTPET ni nada de eso de resonancia. Y si no reunían todos estos criterios, por todos estos criterios se metían en el estadio 2. Después vinieron pues modificaciones
como el Sistema Internacional de Estadías, el ISS, donde establece también la supervivencia, de acuerdo a la masa tumoral, donde con la beta-2 microglobulina sérica menor a 3.5 y la albúmina sérica mayor a 3.5, le damos estadio 1, que tenía una buena supervivencia en 62 meses. Y estadio 3, que era que la beta-microglobulina estaba por encima de 5.5. Si no reunía este criterio ni este, lo metíamos en estadio 2. Una supervivencia menor a medida que avanza el tiempo. Y luego vinieron el grupo de trabajo internacional, de mieloma, y dijeron, bueno, pero si la parte citogenética es fundamental, nos predice cómo van los pacientes con relación al tratamiento, aquí no se ve, pero le metieron la citogenética. Entonces el estadio 1 era el ISC1 sin alteraciones citogenéticas y con LDH normal. Y el estadio 3 era el ISS3 con alteraciones citogenéticas o LDH elevado. Pero nosotros tenemos la gran desventaja aquí que nunca tenemos la parte citogenética. Pero bueno, más o menos podemos usar este criterio. Aquí tenemos la beta-2 microglobulina y tenemos albúmina. Y podemos todavía a veces usamos el Durisam. Sí, hay pacientes que no tienen para hacerse la beta-2 microglobulina, entonces nos vamos a Durisam con hemoglobina y componentes corporales tenemos. Hay que jugar con lo que tenemos, hay que saber lo que se debe hacer y lo que hacemos aquí por la situación en la que estamos. Hay formas especiales de mieloma o variantes, y ya vamos a hablar de lo que decía aquí el compañero. Tenemos la forma más severa, que es la fase terminal de un mieloma múltiple. Si lo dejamos evolucionar, un gran porcentaje de estos pacientes terminan en una leucemia celular plasmática, donde el requisito es que tiene que tener más de 2.000 células plasmáticas en la sangre, o más del 20% del total del leucocito circular. La supervivencia es malísima de este tipo de variantes del mieloma. El mieloma múltiple oligosecretor, anteriormente se llamaba no secretor, pero ¿por qué no se llamaba secretor? Porque no podíamos detectar el componente por ningún método, ni en sangre ni en orina, pero sabíamos que existía, o sabemos que existe, pero no lo podemos detectar. ¿Por qué sabemos que existe? Porque hay infiltración en la grasa mayor del 10% y hay crack. O sea, el tipo está malo, ¿okay? Pero no podemos detectar el componente, ni por electroforesis, ni inmunofijación, ningún método que aplicamos hasta el momento detecta el componente, ni en orina ni en sangre, pero tiene crack y tiene una medulosa full de célula plasmática. Ese va igual, hay que darle tratamiento. Antes se llamaba no secretor, pero se sabe que él tiene que estar secretando cantidades mínimas, pero que con los métodos actuales no lo podemos detectar. El mieloma aquiescente o smoldering, que decías tú, tiene componente M, que está, hay infiltración de médula ósea, pero no tiene crack, no tiene síntomas. Entonces aquí hay duda de si en verdad requiere o no quimioterapia. Algunos dicen que no, que se observa y cuando empiezan los síntomas se da, otros dicen que hay que darle para evitar que evolucione. Este es el mieloma aquiescente. Entonces tiene componente M, tiene infiltración de médula, pero no tiene crack. Entonces, a diferencia del oligosecretor, que no tiene crack. Y el plasmocitoma solitario, que dijimos un tumor solitario célula plasmática. Puede estar ubicado en hueso, o sea, puede tener un plasmocitoma en el esternón, o puede estar extraóseo, o sea, en otra región que no sea hueso, en el tejido gastrointestinal, en la faringe, cualquier parte puede tener un tumor de célula plasmática. ¿Okay? No hay infiltración de médula ósea, nosotros le hacemos un aspirado de la cresta ilíaca y va a salir normal, porque está localizado allí. O sea, la célula plasmática está localizada nada más allí. No tiene crack, no está diseminado. Y no debería detectarse componente M, pero algunos autores dicen que puede ser detectarse en concentraciones mínimas, por lo tanto no es una condición sine qua non que no debe tener componente M.
Y estos son lo que tú me decías antes, por causa de paraproteinemia monoclonal. No todas son mielomas múltiples, Waldenström, quizás siempre nos enfocamos allá. Amiloidosis primaria, la gamapatía no tiene significado incierto, los restos del síndrome linfoproliferativo, todo lo que incluye linfocitos B, algunos carcinomas como colon, mama, próstata, enfermedades autoinmunes y algunos procesos reumatológicos. Se habla también de la sarcoidosis y la cirrosis pueden llegar a provocar paraproteínas monoclonales. Lo que tú decías, la gamapatía monoclonal del significado incierto es una situación que algunos autores consideran que es previa al mieloma. Y está claro porque se ha demostrado que el 100% de los mielomas lo precede esta etapa. Ahora, no todos los que tienen gamapatía monoclonal de significado incierto terminan siendo mieloma. Pero todos los que tienen mieloma pasaron por esta etapa. Es más común, fíjense que esto significa que nosotros tenemos gamapatía monoclonal, hay una secreción exagerada de una inmunidad monoclonal, pero que no da síntomas. Pero fíjense, ya los individuos de 50 años tienen 3.2% de gamapatía asintomática. O sea, agarra 10 individuos de 50 años o más y la mitad va a tener gamapatía monoclonal de significado incierto. A los 70 años al 10% y a los 80 años al 15%. Que van a evolucionar mieloma no sabemos, pero tiene mayor riesgo, por supuesto, que una persona que no tenga esta gamapatía. La evolución es indolente, no requiere tratamiento, a pura observación, y el riesgo de progresión a mieloma es de 1% anual. No todos evolucionan a mieloma. El diagnóstico, un componente M de poca proporción, de 3 gramos por decilitro, menos de 3 gramos, hay célula plasmática, pero puede dar 5%, 6%, en ausencia de un estímulo infeccioso, por ejemplo, puede dar 7, 8% de célula plasmática, pero no tiene crack. Entonces, si tiene crack, ya es un mieloma. Así no te reúna 10. Nosotros no hay una escatimamos esfuerzo en poner el tratamiento si tiene crack. Así no tenga 10% de célula plasmática. O sea, aquí tenemos pacientes sin crack, con menos de 10% de célula plasmática y un componente M discretamente elevado. ¿Verdad? Lo observamos. Simplemente lo observamos. Vamos a hablar un poquito del Waldenström y de la amiloidosis, que son dos tipos también de gamapatía monoclonal. El Waldenström fue descrito, Jan Waldenström en 1944, por eso lleva su nombre. Es el concepto de gamapatía monoclonal maligna, por supuesto, por una hiperproducción de IgM. Aquí ya la hiperproducción es de IgM. En el mieloma dijimos que la más frecuente es IgG y IgA. Aquí es IgM. IgG. Y en la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, en 2016, lo incluye dentro de lo llamado linfoma linfoplasmacítico. Es una célula más que se parece a la de los linfomas que a la propia de la del mieloma. La epidemiología, 2% de las gamapatías monoclonales, no es tan frecuente, más frecuente en individuos mayores de 70 años, similar al mieloma, más frecuente en hombres. La manifestación clínica igual es indolente, la mayoría de los casos, algunos casos son asintomáticos por meses y años, luego comienzan con un cuadro de debilidad, astenia, que está asociado a la anemia. No es tan frecuente la anemia como el mieloma, pero aquí pueden debutar con anemia. Pérdida de peso, como toda malignidad, y los trastornos neurológicos aquí son la triada más característica, a diferencia del mieloma, que teníamos que dar doloroso. Anemia e infección a repetición. Aquí el doloroso es poco frecuente, ya vamos a ver por qué. Entonces, los trastornos neurológicos pueden presentarse como cefalea, vértigo, hipoacusia, parestesia, ataxia, somnolencia y coma. Profesor, pregunta, ¿la anemia en este caso sería una anemia hemolítica? No, hemocítica no hemocromótica, igual por infiltración. ¿Y la causa? Pueden tener anemia hemolítica autoinmune, pero por naturaleza son hemocíticas no.
por infiltración, ¿no? También eso por infiltración. Es común también, fíjense, es común ver los trastornos neurológicos por el síndrome de hiperviscosidad. ¿Saben por qué estos tienden a ser más hiperviscosidad que los mielomas? Son unas hemoglobinas De mayor peso molecular. Son polímeros de 8 subunidades, que son moléculas muy grandes. Entonces, va a ser el predominio aquí es la hiperviscosidad en relación a mieloma, que es la resorción ósea. Aquí tenemos los trastornos neurológicos derivados de la hiperviscosidad. El paciente viene con anemia, con debilidad y dice: no, tengo cefalea, tengo hipoacusia, una persona mayor de 70 años, tiene parestesia, etcétera, etcétera, más que propio doloroso. A veces puede venir con trastornos visuales, también como visión borrosa, pérdida de agudeza visual, ceguera en algunos casos, y vemos en el fondo de ojo papiledema y hemorragia retiniana, productos de la hiperviscosidad. Entonces, son dos manifestaciones clínicas, son dependientes de la hiperviscosidad. También puede haber debutar con insuficiencia cardíaca congestiva por la misma hiperviscosidad. ¿Okay? También puede provocar hemorragia, el edema y trombosis. Se obstruye el vaso y secundariamente ocurre la hemorragia. ¿Okay? Y hay también visceromegalia en forma de hepatosplenomegalia más frecuente que el mieloma. El mieloma, la esplenomegalia llega al 10%, aquí puede ser del 40%. Hay adenopatía, que no veíamos en mieloma, nos vemos en Waldenstrom, y el doloroso y la afectación renal es poco frecuente. O sea, aquí, allá lo más importante era el doloroso, la anemia, la infección a repetición y el daño renal. Aquí es el síndrome de hiperviscosidad, determina todo lo demás. Trastornos neurológicos, trastornos oculares y la anemia principal, que son las manifestaciones. Se ponga con esto. Waldenstrom, que es poco frecuente, pero bueno, sí hemos tenido casos de Waldenstrom. El 75% tiene anemia, que es normocítica no monocrómica. Puede haber ligera linfocitosis, no es algo que hay que buscarlo, puede aparecer, puede no. Trombocitopenia, dependiendo del grado de evolución de la enfermedad, entre más infiltración de la médula, por supuesto, va a haber más compromiso de las líneas celulares. Rulox, que ya lo vimos en mieloma, aquí es más común ver el Rulox, porque la IgM, como dije, es de más peso molecular y tiende pues, a formar más Rulox. Aquí vemos Rulox como arroz en la sangre periférica y la velocidad de segmentación celular muy aumentada. Laboratorio es IgM, una IgM bastante elevada, el componente M, 3 gramos por decilitro. Las otras, por supuesto, van a estar disminuidas, igual que en mieloma. Recuerden que hay hipogama-globulinemia, o sea que hay disminución de la G y la A. Y la proteína de Bell-Young puede presentarse también si es secretor, este clon pero recuerden que la proteína de Bell-Young siempre son las cadenas ligeras. Nunca vamos a detectar la molécula completa, sino que esas células tumorales excretan también un solo tipo de cadena ligera. Y lo detectamos pues básicamente en orina 24 horas. Crioaglutininas, recuerden que las aglutininas o las crioaglutininas son anticuerpos que reaccionan a temperatura de menos de 37 grados. 37 ya es la temperatura ideal de los IgG, de los anticuerpos calientes. Anticuerpos fríos, reaccionan a menos de 37, por supuesto, ellos también tienen un rango térmico que puede ir desde los 4 grados hasta los 25, 26 grados centígrados aproximadamente, 27 es su temperatura ideal, pero difícilmente la temperatura corporal alcance esos niveles, a menos que sean extremidades distales, o sea, la porción distal de las extremidades, paciente que esté a temperatura extrema, en aire acondicionado, en la UCI, los baños con agua fría, etc., puede condicionar que la temperatura baje en esas zonas distales y comience a aglutinarse activarse las crioaglutininas,
los IgM por esa temperatura y empezar a aglutinar. Se llama aglutinación de glóbulos rojos. No es lo mismo que ruló. Ruló es el apilamiento por el exceso de inmunoglobulina. Cuando se activan las aglutininas, las globululinas producen hemaglutinación. Es distinto. Nos trae la imagen, pero no es, la hemaglutinación se ve en los glóbulos rojos pelotas así. El ruló es pila de mano. Entonces podemos ver crioglutinina, y lo que una de las manifestaciones más frecuentes es el fenómeno de Raynaud, la acrocianosis. Eso es un indicativo de que hay crioaglutininas que se están activando en las porciones distales de los niños, principalmente. Si podemos tener crioaglutinina. Y en la piramidolausia, por infiltración por células plasmáticas y también por linfocitos, a diferencia del mieloma múltiple de infiltración de células plasmáticas. El Waldenström vemos células plasmáticas y muchos linfocitos también. El inmunofenotipo característico, lo mandamos, tomamos las muestras, las aspiramos y nos van a reportar esto que está aquí. Y aquí vemos una diferencia entre Waldenström, mieloma múltiple y leucemia linfóide crónica. Fíjense que se considera que la célula de Waldenström es una célula intermedia entre la LLC, que vemos el linfocito maduro, y el mieloma múltiple, un linfocito inmaduro, pero una célula plasmática inmadura. Bueno, es el patrón característico. Entonces, esto es una célula intermedia, por eso los marcadores son así. Y aquí hay una superficie positiva en la LLC, en el mieloma está negativo. Y aquí está positivo. La inmunidad de citoplasmática, aquí está positiva, aquí está positivo, aquí está negativo. Es una célula CD5, la LLC marca CD5 fuertemente positivo, es característico, mientras que el mieloma es negativo, y aquí pues, está ligeramente positivo. CD20 y así sucesivamente. Y vemos la diferencia entre las tres células, que se parecen, son linfocitos en varios estadios de maduración. La LLC, el linfocito maduro, el Waldenström, el linfocito intermedio, y el mieloma, que es la célula más inmadura de todas. Es una célula plasmática que por lo general es anómala y inmadura. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de la amiloidosis, que ya lo he mencionado. El amiloide, no sé si habían escuchado eso antes, el amiloide pues, es una proteína, simplemente son proteínas en exceso, que tienden a precipitar en forma de fibrillas y se pueden presentar una gran cantidad de patologías. Dependiendo de la proteína, se produce la manifestación clínica. Se han descrito más de 36 proteínas que son capaces de producir el amiloide. Este amiloide se acumula dentro de los tejidos, pero en el espacio extracelular. Y eso es lo que determina la sintomatología. Fíjense, son proteínas de bajo peso molecular, o productos insolubles del catabolismo de esa proteína. Adquieren una estructura fibrilar, homogénea, amorfa, y se puede colorear y colorear, y con esa coloración nosotros detectamos en biopsia de tejido. Es resistente a la proteólisis o fagocitosis, por eso no se degrada, y está formada por dos estructuras, el componente P, que es una glicoproteína de síntesis hepática, y la proteína fibrilar, que es la que determina qué tipo de amiloide es, que da el tipo de amiloidosis. Aquí tenemos la clasificación de la amiloidosis, la que nos interesa a nosotros, la tipo sistémica, donde tenemos la acumulación de cadenas ligeras de inmunoglobulina, y vamos a ver que es la proteína asociada a discrasia de células plasmáticas o amiloma múltiple, que es la amiloidosis primaria. La primaria es por acumulación de cadenas ligeras de inmunoglobulina. Esa es la que vemos en gamapatía monoclonal. Esa es la más primaria. Y la acumulación del amiloide se me fue. Lo vemos en la amiloidosis secundaria, que es por inflamación, infecciones crónicas, porque esto es una proteína de fase reactante aguda, que es
Se me fue. Esta matar no me acuerdo. Que es la proteína, que es la que se acumula, pero es una proteína de fase reactante aguda. Entonces la podemos ver en infecciones, inflamaciones crónicas, infecciones crónicas. Esa es la que llamamos amiloidosis secundaria. Esa es la que nos interesa a nosotros. Dentro del grupo de la sistémica, asociada a la discrasia sanguínea, de célula plasmática, es la de acumulación de cadena ligera, que la proteína es la cadena ligera. Porque fíjense que hay otras, como la transretina, que es la amiloidosis familiar o senil. Estas tres son las más frecuentes. Fíjense, acumulación de la beta-omeglobulina, produce la asociada a diálisis, y si se acumula cadena pesada, produce la amiloidosis sistémica, la variante E. Todas las variantes hereditarias, las variantes del sistema nervioso central, que están asociadas a Alzheimer, enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, etcétera, etcétera, y la localizada, fíjense, asociada a otro tipo de tumores, como el cáncer de tumor. La que nos interesa a nosotros es la acumulación de cadenas ligeras, que es la amiloidosis que vemos en la gamapatía monoclonal, que es la amiloidosis primaria. Ahora, las manifestaciones clínicas dependen de dónde esté ubicada o dónde se acumule la proteína. Si se acumula pues, en el riñón, pues, se caracteriza por síndrome nefrótico. Si se acumula en el corazón, producirá insuficiencia cardíaca. La mayoría debutan con un síndrome constitucional, que es anemia, debilidad, por la misma infiltración si hay una médula ósea. Hepatomegalia. La neuropatía periférica es importante, el síndrome de túnel carpiano. A veces la manifestación de la amiloidosis es un síndrome de túnel carpiano. Y en la disautonomía vemos la hipotensión ortostática. A veces los pacientes presentan con alteración, la disautonomía y la alteración del sistema nervioso autónomo. Puede presentarse de muchas maneras, pero la más frecuente es la hipotensión ortostática. Macroglosia. Pacientes con macroglosia, siempre tenemos que buscar que sea, si una persona mayor de 70 años, buscar que sea una amiloidosis primaria, secundaria, una gamapatía monoclonal. Y si afecta al tejido gastro-intestinal, se presenta en forma de síndrome de mala absorción. Desde el punto de vista clínico nos interesa, hay hepatomegalia, infiltración de hígado, hay la macroglosia, y hay, por afectación del sistema de la coagulación sanguínea, formación de anticuerpos contra ciertos factores de coagulación, hay una cierta discrasia sanguínea hemorrágica, y el signo más característico es el signo de Apache, sangrado periorbital. Entonces, un signo de Apache, con macroglosia amiloidosis, donde se demuestra hasta que se demuestre lo contrario. Este sangrado, que no es exclusivo de la amiloidosis, pero es muy subjetivo de que sea una amiloidosis. El sangrado en ojo de mamá. Y el laboratorio para la anemia monocítica normoclónica, dice que todas se comportan de igual manera, a menos que haya asociado otro tipo de comorbilidad, puede haber una anemia multicoinmune, puede haber una anemia ferropénica coexistiendo allí. En orina, pues la proteinuria, específicamente albuminuria, puede haber un pico monoclonal de cadenas, siempre cadenas livianas, puede ser cadenas livianas. Recuerden que dijimos que la asociada a diferencia tipo de célula plasmática es cadenas ligeras, que es la amiloidosis primaria. Entonces, si nosotros conseguimos un pico monoclonal, va a ser de cadenas ligeras. O sea, no vamos a conseguir la inmunidad completa. Monca con esto. Puede haber infiltración de médula ósea, no es lo común, pero puede haber un aumento de células plasmáticas y no hay imágenes osteolíticas. Las lesiones ocurren, o las manifestaciones
clínica va a depender de donde se esté acumulando la amiloide. Como dijimos, si se acumula en hígado, hepatomegalia, riñón, síndrome nefrótico, corazón, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Entonces, la manifestación va a depender de la acumulación de la amiloide. El diagnóstico es con biopsia de tejido. Aquí no vamos a aspirar a la médula, sino que hacemos la más sensible es la grasa abdominal. Hacemos una biopsia de grasa abdominal o grasa subcutánea. En algunos casos tenemos que tomar biopsia rectal, biopsia lingual o renal hepática cardíaca, dependiendo de donde estemos sospechando que exista el amiloide, la acumulación de amiloide. Y lo mandamos al coloriógrafo, le decimos que tiene que ser tinción con rojo Congo, porque si no, no la detectamos. Tiene que hacer la coloración con rojo Congo y vemos la acumulación de amiloide que adquiere esta coloración irrefringente, amorfa y homogénea. Bueno, ya para terminar, eso van a ser las 9. El tratamiento, dimos algunos casos de observación, no todo requiere tratamiento. Bueno, los hidrocortisomas son los medicamentos más usados con los anticuerpos monoclonales, antiangiogénicos, porque el mieloma es una proliferación de vasos sanguíneos, esteroides, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea y las medidas de soporte. Ya con esto terminamos lo que son las gamapatías monoclonales. Nos faltaría hablar de la enfermedad de cadenas pesadas, pero es infrecuente y no son muchas. Y ya estaríamos terminando el viernes, si Dios quiere. Ya vamos a empezar con la parte de coagulación. Mañana nos vamos a ver. Y vamos a ver si nos vemos jueves y viernes, ya para terminar.